¿Cómo estás, Isabel Plant? Feliz de verte un Buenos nuevo días. viernes. Sí, me encanta días. esta sección. Ay, qué bueno. ¿Le dices eso a todos tus columnistas? Por supuesto. Es que son todas buenas. Pero esta porque es bien, además, y porque Sí. son temas que a veces uno no está mirando. ¿Ah? Pero que son tendencias. Siempre hablamos en esta sección que estamos eligiendo cosas que son importantes localmente, pero globalmente también, y que nos explican un poco nuevos movimientos. Ya. Ahora, este es un tema el que traje hoy día, Pablo Arasá, que creo que no te toca de cerca. A ver, ¿por qué? Porque te veo una mata de pelo No, pero brillante, está portachona. Ustedes, los que nos sigan por el streaming o por YouTube, notarán que Pablo Aranzáez problemas de calvicie no posee. O sea, no creas, porque tengo entradas. ¿Tienes un parrón? Tengo entradas prominentes desde hace tiempo. Veo una Sí. entrada, pero prominente yo Claro, creo que es una claro. palabra muy exagerada. Sí, ya, bueno. Ese Sí, pelo no, se ve firme. No, pero está bien. No tengo, de verdad, para serte franco, no tengo ninguna preocupación en torno al tema. Ese ¿no? es un tema importante. Pero sí conozco personas que están preocupadas del tema. Porque además hoy día hay hacia dónde dirigirse. ¿no? Exactamente. En algún cambió. momento era, hoy me estoy quedando pelado. Bueno, ya mala suerte nomás. Tienes que decidir si lo tomas con hidalguía Voy o pa' te Pelequén. niegas, claro, o te niegas a irte para Pelequén y te terminas, o sea, ¿cuántos parrones vimos en nuestra juventud? Algunos como antigravitacionales, o sea, presidente de Estados Unidos, sin ir más lejos, yo creo que tiene un parrón ahí bastante importante. La calvicie, por supuesto, que afecta más a los hombres por un tema hormonal, era como una gran frontera que no se podía traspasar. Era la gran muralla que para los hombres que veían que se avecinaba, había que, como decíamos, resignarse de la mejor manera que fuera. Pero desde hace un par de años, las técnicas de belleza capilar, se podría decir, han avanzado mucho, y esto ha hecho que tanto en Chile como en Estados Unidos, como en Europa, y para qué decir todos los que viajan a Turquía, donde se ha generado un verdadero epicentro del turismo de trasplantes de pelo, esto sea un boom. Voy a usar la palabra con toda responsabilidad. Esto es un boom. La cantidad de hombres haciéndose injertos capilares es impresionante, y lo mejor de todo, diría yo, es que esto, según estudios que se han hecho, y sobre todo las cifras, por supuesto, comenzó en pandemia. Como estuvimos encerrados, muchos se aprovecharon ¿Se nos cayó más el pelo? Muchos aprovecharon de que no iban a salir de su casa, nadie los iba a ver, para hacerse el procedimiento en la piola. Ya, Esto, porque es un factor. Claro, esto lo leí en el New York Times, pero te diría que también lo veo de cerca. Hace como 5, 6, 7 años empezaron a ofrecerse distintas clínicas con estos trasplantes capilares, que lo que hacen, para los que no están escuchando, no es magia, sino que se inventó una tecnología que permite, en el fondo, trasladar folículos de pelo de una zona donante de tu propia cabeza a una zona que recibe la donación, hacia las áreas de cabello más fino o donde no hay. Entonces, lo que le hacen a muchas personas es que generalmente los hombres tienen pelo más firme en la nuca, te sacan los folículos pilosos de ahí y te los injertan en tus entradas, en tu fraile, como se llamará, en las partes donde tú quieres tener pelo nuevamente, o más frondosidad de pelo. Entonces, volvamos a la pandemia. Este tratamiento, por supuesto, ambulatorio, te lo hacen con anestesia, dura un par de horas, pero obviamente se te nota. Entonces, porque se te van a ver como todos los folículos en rojito, te queda como una cicatriz, y esto demora unos 4 a 5 meses en afirmarse. Lo que pasa es que te trasladan el pelo primero, ese pelo agarra, después ese pelo se te cae, el pelo nuevo, el pelo que te injertaron, y ahí te crece la pelusa que se transformará en tu pelo firme. Entonces es un proceso que demora un par de meses. Te siembran pelo. Pero ese pelo primero se tiene que caer para después salir fortalecido. Entonces, para que se te vea, comillas, normal, van a pasar un par de meses. Entonces, por eso muchos aprovecharon la pandemia. Para pasar esos meses. O sea, si tú estabas nos podemos haber rapado, teñirte rubio, hiciste lo que quisiste en tu casa en la pandemia y no prendiste el Zoom, nadie te vio. Este tratamiento hoy día en Chile, bueno, depende de las calvicies, depende de los tipos. También, por supuesto, hay que ir a buenas clínicas, porque yo conozco a gente que le han dicho, tú ya no puedes hacerte el trasplante de pelo, porque tus folículos donantes no son lo suficientemente buenos, ya se te cayó demasiado, no van a agarrar en el fondo. Y eso, para eso hay que ir a clínicas responsables que son capaces de decirte eso. Pero buena parte de los hombres que están inicialmente quedándose pelados o que tienen ciertos tipos de calvicie, les va a agarrar y realmente funciona. Entonces, adelante, 5 años post pandemia, vemos que
animadores de televisión, conductores de radio, nuestro vecino hasta hacen canjes mostrando el procedimiento en redes sociales sin nada que esconder. Y creo que eso es súper interesante de que lo hablemos, de que hay una frontera de vanidad masculina que creo que ha sido saltada y es bien interesante. Hace un par de semanas, la New York Magazine en Estados Unidos, que es una revista que mide tendencia en Estados Unidos desde los años 70, decía, los trasplantes capilares son el nuevo Botox. Yeah. Así como algo que ya es tan usual, las mujeres partieron tímidamente, no, yo no me pongo Botox, y ahora hay Botox Party, hay muchas clínicas que lo hacen, aquí en la Quebrada del Ají, es un tratamiento cosmético socialmente aceptado. Sí, me puse Botox ayer, no puedo mover la ceja, y es muy, muy popular. Esto está pasando también. Perdona, cuando tú con dices la vanidad popular, masculina. tiene que ver con que también la masificación de estos procedimientos va haciendo que sea accesible, ¿no? Para otros grupos, porque siempre estas cosas inicialmente son privativas. Exactamente. Ahora, no es barato hacerse el implante de pelo porque es un procedimiento que hay que tener con obvio. mucho cuidado. Los valores, o sea, estas 6 horas, si no tienes tanta calvicie, pueden valer desde 2.600.000 por 1.000 unidades foliculares. Entonces, si tú tienes más pelado, puedes pagar, no sé, 2.000 unidades foliculares. Te puedes gastar entre 2,5 millones a 5 millones, okay, incluso más. Eso cuesta más o menos. Claro, unidad. Entonces en vez de cambiar el auto, tú te pones el implante de pelo. Pero sí hay más clínicas que lo ofrecen. Pero con pelo. Exacto. Hay más clínicas que lo ofrecen en nuestro país, por supuesto, en distintas partes del mundo. Y lo que hablábamos antes, si tú ves en redes sociales, hay todo un turismo capilar a Turquía. ¿Por qué en Turquía? Sobre todo los europeos van, porque Turquía es lo más barato que tú puedes acceder versus Europa y Estados Unidos para hacer este tratamiento, y son clínicas certificadas. Incluso, por ejemplo, si tú vas de España a Turquía, después te pueden hacer el seguimiento en España. Entonces es barato y seguro. Pero son increíbles los videos de gente enfocando el avión y todas las cabezas que se asoman por encima de los asientos son calvas con los pelitos implantados recién hechos de Turquía. Yeah. Es gracioso porque nos da risa de que los pelados se pongan pelo, pero en realidad, hablándolo con hombres durante esta semana, porque el Clinic publicó es divertido que vayan todos juntos. Sí, eso vayan todos juntos, juntos, claro. Es como que vaya un avión llena de gente. Una peregrinación a Turquía. Al pelo. Lo interesante es que alguien me decía, mucho más joven que yo, de 30 años, que yo encontraba que no era pelado, nada, y me decía, yo estoy chato porque a los hombres no les toman en cuenta como sus sentimientos, porque a mí cada vez que me siento con alguien me dicen, uy, que estáis pelado, uy, te estáis quedando pelado. Y yo decía, pero ¿cómo te van a decir eso? Es como que a mí me dijeran, uy, que estáis gorda, que estáis flaca, cosas que sabemos que ya uno no le tiene que decir a la otra persona. O sea, avanzamos eso como sociedad, no comentar el cuerpo ajeno. Pero parece que con la pelada no ha cambiado tanto. No, y el chiste, y el pelado, claro, el pelado detonado y todas las cosas. Entonces, claro. Me decía, ¿por qué a los mí me pueden decir todo eso? Entonces, bueno. Pero es que hay también una idea de que el pelado puede lucir su calvicie con orgullo y con cierta rudeza incluso, ¿no? Hay una Jason Statham, yo te diría que claro, pues hay también una opción de ser pelado y de que eso tenga es que para mí ha sido su cuento, su gracia también. Por eso yo lo traía como un tema, porque para mí ha sido una sorpresa. O sea, supongo que cuando se te empieza a caer el pelo a los 20 años debe ser muy fome. Pero también encontraba que era parte de la vida, como, no sé, mis arrugas. Como tener canas. Como tener canas, que yo todavía no me tiño a mis 40, entonces como que quizás no soy la persona correcta para hablar de vanidad. Pero se puede expresar de otras maneras, Isabel Plan. Es interesante ver que los hombres, siento que lo más interesante es que los hombres están diciendo, sí, esto era un problema para mi autoestima y mi confianza, y estoy haciendo esto y no me da vergüenza decirlo. Ya, eso es interesante, porque eso es un cambio cultural completamente. Exactamente, claro. Y bueno, empiezan más jóvenes las personas que tienen problemas de calvicie, porque hay unos remedios que también son muy populares, que en dupla son llamados la dupla de oro. Entonces, si tú tienes 20 y se te empieza a caer el pelo, quizás no tenés que ir al tiro a un trasplante de una clínica. Todas estas cosas, por favor, con doctores certificados, no vaya a cosas dudosas, sea responsable. Pero el minoxidil es un vasodilatador que está de moda hace mucho tiempo, que aumenta el riego sanguíneo en el folículo capilar y aumenta su tamaño y diámetro. Entonces, lo que empiezan a los 20 años los hombres que sufren de calvicie es tomar minoxidil en combinación con otro remedio que se llama finasterida, que tiene un efecto en las hormonas. Y esa dupla puede hacer que te crezca más pelo, y de verdad funciona. No es como cuando antes, hace 30 años, uno decía, te va a crecer más pelo y eran puras hierbas falsas.
Esos dos remedios juntos funcionan bastante para ciertos casos. Hay que ir, por supuesto, a un profesional que te lo recete y todo. El tratamiento al mes te va a salir 50, 60 mil, 80 mil pesos, dependiendo de cuánto tomes, pero eso te ayuda un tiempo. Y después muchos ya se están pasando a los 30 años. Los doctores que entrevistamos en The Clinic la semana pasada nos contaban que el gran grueso de los chilenos que se están haciendo trasplantes de pelo es entre 30 y 39. Entonces, cuando ya dijiste no me funcionó más el minoxidil, me paso al trasplante capilar. Y a mí me ha pasado que gente cercana en el verano estaba con gorro, me dice, no, es que me hice el trasplante de pelo. Y yo decía, pero nunca pensé que te había importado que te estabas quedando pelado. Me decía, no, sí me importaba mucho. Y yo decía, pucha, los hombres sufren cosas que las mujeres a veces no tomamos en cuenta. Claro. Tenemos, como te decía, animadores famosos. Entrevistamos para la nota a Jordi Castell, por ejemplo, que nos decía... el reportaje de Caro Mardones, quiero destacar ahí en The Clinic, nos decía, oye, ¿sabes qué? Yo no estaba tan traumado con mi entrada, pero entre tener pelo y no tener, ¿por qué mejor no tener pelo? Entonces va y se lo hace. O sea, ni siquiera ya es como algo tan transgresor o tan invasivo para querer hacerlo. Tengo una pregunta ahí, Isabel. Plant, me presento. Esto está ocurriendo a nivel de figuras como públicas solamente, animadores, Jordi Castell. No, tu vecino se hizo el implante de pelo ya, probablemente. Esto es, claro, porque... Ayer, justo conversando este tema, conversándole a un amigo, diciéndole, hoy voy a hablar de los trasplantes de pelo, me tiene impactada lo popular que está haciendo, como te decía, el reportaje es el nuevo Botox, después vivenciales, yo me fui a hacer el trasplante de pelo a Turquía, todas esas cosas. Los datos lo ratifican. Los datos lo ratifican, lo que decían los doctores en Chile es que la primera ampliación en la cantidad de personas que se lo hacían fue durante la pandemia, pero que ahora hay un boom porque también hay más centros en Chile certificados que lo ofrecen. Entonces hay una cosa de acceso que es mucho más fácil. Y yo creo que también porque los hombres que tienen anhelo o tienen por lo menos la inquietud, ven que a los otros les funciona. Entonces está siendo algo demasiado popular. ¿Hay un límite de edad para hacer este tratamiento? No, tiene que ver con tus hormonas y tu tipo de calvicie. Como te decía, yo la persona que conozco que no le funcionó tenía menos de 40 años, pero tenía un tipo de calvicie que le dijeron, ¿sabes qué? No te va a agarrar, entonces ¿para qué te voy a mentir y hacer pasar por todos estos meses? Porque este pelo donante no es lo suficientemente fuerte para que te prenda en tus células. Y a medida que pasa el tiempo eso se va haciendo más... Por supuesto, entonces si usted tiene la inquietud... Más difícil. Puede ir y preguntar. Claro. Hay que hacer un diagnóstico. Igual. Sí, siempre un diagnóstico y te van a dar una visión objetiva si en un centro correcto. Pero hay varios lugares en Chile que lo están ofreciendo, por supuesto en el extranjero. Pero creo que me volvería a centrar la conversación, Pablo, en esa barrera de conquista de vanidad masculina. ¿Tú te acuerdas en los años 2000 que hablábamos de los metrosexuales? Sí, me acuerdo. Como que en el fondo hubo un momento de que veníamos del grunge y de los pelos sucios y de las camisas y del new metal, después como todo muy testosterona masculino, y aparecieron hombres que, no sé, les gustaba hacerse las uñas o les gustaba, no sé, depilarse algunas partes de su cuerpo o peinarse más, y era como metrosexual, como un poco despectivo también. Ahora eso, por supuesto, ha cambiado. Tenemos barberías, tenemos gente que se perfila las cejas. También hay creo que Chile es mucho más multicultural que antes. Ellos también vienen de otras latitudes, el de los hombres más cuidados. Pero siempre como con una risa de mira casi que es como afeminado preocuparse de la imagen personal. Y por supuesto que no lo es. Y en cuanto a la calvicie, es algo muy masculino que la pregunta que se hacían en The Guardian era como... ¿Y ya no va a haber más pelados? O sea, como que nunca más vamos a ver un pelado en el metro, como que pasó de moda, o irá a volver en algún momento también como símbolo de masculinidad natural. Exacto. Es una pregunta, como las anti-botox, etcétera. Perdona, ¿esto en las mujeres también se aplica también, ¿no? Por supuesto. O sea, el mismo procedimiento, porque tú dices, le afecta mayoritariamente a los hombres, pero a las mujeres que les afecta es un tema complejo. Mira, la cifra que encontré, por ejemplo, de las personas que van a Turquía, era que 1 millón de personas van al año a Turquía a hacerse trasplantes capilares, y que de eso el 87% son hombres, lo que nos deja un 13% de mujeres que van a hacerse estos tratamientos capilares. Tiene que ver con la testosterona del cuerpo y con otras hormonas, perdona los endocrinólogos que me están estudiando, pero las hormonas tienen que ver
en la calvicie y por eso afecta más a hombres que mujeres, pero obviamente hay mujeres que pierden pelo y que también pueden acceder a esto, pueden por someterse supuesto, a ese mismo si es tratamiento. que sus pelos lo permiten, son buenos donantes. Ya, eso es clave. Eso es lo Y clave. perdona, me surgió una duda. ¿El donante siempre tienes que ser tú? ¿O puedes tener un donante? No he visto que te pongan pelo de otra persona. Si tú decís, po. no, es que ahora quiero ser crespo. Claro, siempre fui moreno y ahora quiero ser rubio. No, es tu No, propio eso pelo el todavía que no, te no entramos todavía ahí. autodonas. Ya. Mira, quizás en Japón que viene en el futuro y todo eso, pero lo bueno es que Un tu donante. mismo cuerpo en el fondo Y genera todo, por supuesto, este pelo ¿no? Sí, y te lo entiendo que reconoce. esa es la gracia, pero... Y que es tan seguro, es un procedimiento bastante seguro si uno se lo hace en un lugar certificado. Entonces, eso es lo bueno. No de ideas, Pablo Aranzáez. Sí. Mira, conquistamos ser calvo y tú ahora quieres otra cosa más. No, pero Te digo puedes porque- teñir si quieres tener otro color de pelo. O Es hacértela verdad, permanente. Eso es más fácil de solucionar. Es verdad, eso Si se la soluciona calvicie de era lo esa manera. Sí. difícil. Bueno, ya. Isabel Plat con una tendencia que es un boom, los implantes de pelo en hombres que incluso viajan a Turquía. Esto yo no lo sabía, me sorprendió ese dato de Turquía. Busca en TikTok Turquía y trasplantes de pelo. Es realmente impresionante el visionado. Sí. Ya. Gracias, Isabel. Hasta la Gracias, próxima chao, semana. chao, buen viernes. Son las 8:27.